En los confines de lo conocido, donde la realidad se deshilacha como un viejo tapiz, se alza una mansión que susurra secretos al viento. La casa de los conjurados. La casa de los conjurados, leyendas. Un atisbo a dimensiones ocultas. Acompáñanos en esta inmersión, adentrémonos en sus muros y desvelemos si nos atrevemos la verdad tras la casa de los conjurados. Lo fascinante de este lugar, sin duda, es la persistente duda, la duda que nos corroe. Son esas historias de portales, desapariciones y sucesos inexplicables, meras invenciones. ¿O hay algo más? Algo que escapa a nuestra lógica y les obliga a cuestionar la naturaleza misma de nuestra realidad. Para desentrañar este misterio exploraremos testimonios escalofriantes, analizaremos teorías que rozan lo imposible y desgranaremos expediciones que desafían la razón. Como si la razón no fuera suficiente. Empecemos por el principio, la génesis de la casa y las leyendas que la envuelven como una mortaja. Como un sudari. Construida a principios del siglo XX por un millonario excéntrico, un hombre obsesionado con lo oculto, esta mansión se erige como un faro para lo inexplicable. Es curioso cómo la historia de la casa se entrelaza con la fascinación de su creador, su fascinación por lo arcano. Un hombre enigmático. Documentos de la época sugieren que este hombre realizaba rituales, buscando quizás abrir una brecha hacia otros mundos. Un detalle que junto a las desapariciones de visitantes a partir de los años 60, impregna la historia de la casa con un aura de misterio y temor. Las desapariciones, por supuesto, son el hilo conductor de este enigma. Imaginemos a un grupo de investigadores paranormales, escépticos en su mayoría, adentrándose en la casa en los años 90. Un grupo de valientes. Uno de ellos, el más incrédulo, desaparece tras cruzar una puerta en el sótano, solo para reaparecer al día siguiente en el bosque cercano. Desorientado. Hablando de una realidad paralela, con la mirada perdida, delirio, o un atisbo de algo más profundo. Ese testimonio, sin duda, nos lleva al umbral de lo desconocido, la idea de realidades paralelas, un concepto que la física cuántica no descarta, se repite en otros relatos. En 2008, una pareja de turistas afirmó haber atravesado una puerta en la pared de la biblioteca, encontrándose en una habitación inexistente según los planos de la casa. ¿Cómo es posible? Habitaciones cambiantes, pasillos sin salida, espacios que no aparecen en los planos originales. La arquitectura misma de la casa parece desafiar las leyes del espacio y el tiempo. ¿Podría ser que la propia estructura de la casa, construida sobre cimientos de rituales y obsesiones ocultas, sea la clave para comprender estos fenómenos? ¿Es la casa un conducto, un puente hacia otras dimensiones? Existen diversas teorías que intentan explicar lo inexplicable. Algunos sugieren que la casa está construida sobre un vórtice energético, un punto donde las dimensiones convergen, como hilos en un tapiz cósmico. Un punto de encuentro entre realidades. Otros especulan que los rituales del antiguo propietario abrieron un portal interdimensional, un portal que nunca se cerró, una herida en la realidad que permite el paso de lo desconocido. Es como si la casa fuera un espejo roto, reflejando fragmentos de realidades que no podemos comprender, pero ¿y si la ciencia pudiera arrojar algo de luz sobre este enigma? ¿Qué dice la física sobre la posibilidad de otras dimensiones y portales? Aquí es donde la ciencia se entrelaza con lo fantástico. La teoría de cuerdas, por ejemplo, postula la existencia de dimensiones adicionales imperceptibles para nosotros. Estas dimensiones, plegadas sobre sí mismas, podrían interactuar con la nuestra en puntos específicos, creando lo que podríamos interpretar como portales o distorsiones en el espacio-tiempo. Un concepto fascinante que nos lleva a la pregunta clave. ¿Podría la Casa de los Conjurados ser uno de estos puntos de convergencia dimensional? Para intentar responder a esta pregunta, vamos a analizar las expediciones y las pruebas más recientes que se han llevado a cabo en la casa. Precisamente. Y es ahí donde encontramos evidencias que, aunque no definitivas, alimentan el misterio. En 2019, un equipo de investigadores, utilizando tecnología de escaneo de última generación, mapeó la casa con meticulosidad. Un trabajo exhaustivo. Lo que descubrieron fue sorprendente. La existencia de espacios dentro de la casa que no se correspondían con la estructura exterior, como si hubiera habitaciones ocultas, invisibles a simple vista. Espacios que desafían la lógica arquitectónica. ¿Podrían ser estas habitaciones la prueba que la casa se extiende más allá de nuestra dimensión, que alberga secretos en pliegues de la realidad que no podamos percibir? Es una posibilidad intrigante. Además de estas anomalías estructurales, se registraron fluctuaciones electromagnéticas inexplicables en ciertas zonas de la casa. Y los equipos de grabación sufrieron interferencias y fallos constantes, como si una fuerza invisible se opusiera a su funcionamiento. Como si la casa se resistiera a ser observada. ¿Podría ser esta la huella de una energía desconocida, de una realidad que se superpone a la nuestra?
Esas interferencias, esos fallos, es un elemento recurrente en los relatos sobre la Casa de los Conjurados. Sí, una especie de sello distintivo. Algunos investigadores sugieren que podrían ser el resultado de la interacción entre nuestra tecnología y la energía de esas otras dimensiones, una colisión entre realidades que se traducen en interferencias y mal funcionamiento. Fascinante pero aterrador a la vez. Es como si la casa se resistiera a ser medida, ser comprendida por nuestros métodos científicos. Pero, ¿qué hay de los testimonios? ¿Podrían arrojar algo de luz sobre la naturaleza de estas otras dimensiones? Sobre lo que se esconde tras esos supuestos portales. Los testimonios son piezas de un puzzle complejo y desconcertante. Algunos hablan de habitaciones opulentas, de jardines exuberantes, de paisajes que parecen sacados de un sueño. Como si la realidad se volviera más vívida, más intensa. Otros describen lugares fríos, oscuros, impregnados de una sensación de amenaza, de una presencia invisible que observa. Dos caras de una misma moneda, quizás. Lo que sí parece claro es que la casa actúa como un filtro, un selector. No todos los que la visitan experimentan estos fenómenos. Un filtro. ¿En base a qué? Algunos solo perciben una sensación de inquietud, de malestar, mientras que otros son catapultados a experiencias que desafían su percepción de la realidad. Un filtro, dices. Podría ser que la casa solo se revela a aquellos que están preparados, aquellos que poseen una sensibilidad especial a estas otras dimensiones. Es una posibilidad. Y si es así, ¿qué criterios utiliza la casa para elegir a sus invitados? ¿Qué buscan ellos? ¿Qué les ofrece a cambio? Preguntas inquietantes, sin duda, pero volvamos a las evidencias. Si la casa es un portal a otras dimensiones, podríamos encontrar algún tipo de rastro, alguna huella física de estas incursiones. Algunos investigadores creen que sí. Se han documentado casos de objetos que aparecen y desaparecen, de cambios en la disposición de los muebles, de marcas y símbolos que no estaban allí antes, y luego están las desapariciones. Ah, sí. Las desapariciones, el misterio central de la Casa de los Conjurados. Personas que entran en la casa y nunca más se les vuelve a ver. Han cruzado un umbral hacia otra dimensión, perdidos para siempre, en un laberinto de realidades. O hay una explicación más siniestra, más terrenal. La verdad es que en la mayoría de los casos no hay respuestas concluyentes. Las desapariciones siguen siendo un enigma, una sombra que se cierne sobre la casa y alimenta las leyendas. Pero hay un caso, un testimonio, que destaca entre todos los demás, el del investigador escéptico que desapareció en el sótano y reapareció al día siguiente en el bosque cercano, hablando de una realidad paralela. ¿Qué información podemos extraer de su experiencia? Su relato es una ventana a lo desconocido. Describió una realidad similar a la nuestra, pero con sutiles diferencias. Colores más intensos, sonidos distorsionados, una sensación de tiempo alterado, habló de entidades, de seres que no se parecían a nada que hubiera visto antes, que se comunicaban a través de imágenes y emociones, y lo más inquietante, afirmó que le habían advertido sobre un peligro, sobre una amenaza que se cernía sobre nuestro mundo. Una advertencia de otra dimensión. Podría ser que la Casa de los Conjurados no sea solo un portal a otras realidades, sino también un punto de contacto. Un lugar donde se nos advierte, o quizás se nos amenaza, desde lo desconocido. Es una posibilidad que no podemos descartar, y si es así, ¿quiénes son esas entidades que intentan comunicarse con nosotros? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Y por qué han elegido la Casa de los Conjurados como su punto de contacto? La Casa de los Conjurados se revela como un lugar cada vez más complejo, un nudo de misterios que desafía nuestra lógica y nos obliga a cuestionar todo lo que creímos saber sobre la realidad. Es un lugar que nos atrae y nos repele a partes iguales, que nos seduce con la promesa de conocimiento, pero que al mismo tiempo nos aterra con la posibilidad de lo desconocido. Y quizás, en esa dualidad, en esa tensión entre la fascinación y el miedo, reside la verdadera esencia de la Casa de los Conjurados. La Casa de los Conjurados se nos presenta como un enigma envuelto en misterio, una madeja de sucesos inexplicables que nos obligan a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar los límites de nuestra percepción. Efectivamente, es un lugar que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la realidad, a aceptar que lo que percibimos como sólido e inmutable podría ser tan solo una fina capa que oculta un universo de posibilidades insospechadas. Hablamos de otras dimensiones, de realidades paralelas, de portales que se abren y se cierran a voluntad, conceptos que rozan la ciencia ficción, pero que la física moderna no descarta por completo. Cierto, la física cuántica, con sus paradojas y sus extrañas leyes, nos ha enseñado que lo imposible a veces no es más que lo improbable, que la realidad es más maleable de lo que pensamos, y que las leyes de la física que conocemos podrían ser solo una pequeña parte de un panorama mucho más vasto y complejo. Y en este panorama, la Casa de los Conjurados se alza como un faro, un punto de convergencia entre realidades, un lugar donde las fronteras se desdibujan y lo imposible se hace tangible. Lo que hace este lugar tan singular es que no se limita a ser un escenario pasivo.
Parece interactuar con quienes la visitan, eligiendo a sus invitados, revelando sus secretos, solo aquellos que considera dignos. Esa capacidad de elección, esa voluntad propia que parece emanar de la casa, es quizás el aspecto más inquietante de este misterio. Es la casa un ente consciente, una entidad con sus propios deseos y motivaciones. Es una pregunta que nos lleva al terreno de la especulación, pero que no podemos ignorar. Los testimonios, las evidencias, apuntan a una inteligencia que opera tras bambalinas, que manipula la realidad, que juega con las leyes del espacio y del tiempo. ¿Y qué hay del otro lado? ¿Qué podemos decir de esas otras dimensiones que la casa parece conectar con la nuestra? Ahí entramos en un terreno aún más nebuloso. Los relatos de quienes han experimentado esas otras realidades son fragmentarios, a veces contradictorios. Algunos hablan de paisajes idílicos, de una belleza sobrecogedora. Paraísos extradimensionales. Otros describen lugares oscuros, amenazantes, poblados por entidades que desafían nuestra comprensión. Seres que escapan a nuestra lógica. Un caleidoscopio de realidades, cada una con sus propias leyes, sus propias maravillas y sus propios peligros. Un laberinto infinito donde la línea que separa lo real de lo imaginario se desvanece. Y en este laberinto, la casa de los conjurados se convierte en la llave, el portal que nos permite vislumbrar lo que se oculta tras el velo de nuestra percepción, pero la puerta a lo desconocido no se abre para todos. No para todos. ¿Quiénes son los elegidos? ¿Qué buscan aquellos que se adentran en la casa, desafiando las leyes de la razón y arriesgando su propia cordura? Quizás buscan conocimiento, respuestas a las grandes preguntas que nos han atormentado desde siempre. Quizás buscan una conexión con algo más grande que ellos mismos. Una experiencia que trascienda los límites de lo cotidiano. O quizás buscan simplemente la emoción de lo desconocido, el vértigo de adentrarse en un misterio que los desafía, que los obliga a cuestionar todo lo que creían saber. Sea cual sea su motivación, quienes cruzan el umbral de la casa de los conjurados se embarcan en un viaje sin retorno. Un viaje que los transforma para siempre y que nos deja a nosotros, los observadores, con más preguntas que respuestas. Y con una certeza, la casa de los conjurados sigue ahí, susurrando secretos al viento, esperando a que nuevos exploradores se atrevan a desentrañar sus misterios, a desafiar los límites de la